Evolución de las comunicaciones y su impacto en la sociedad, en la economía, en la educación y en la salud. La comunicación es un proceso que realizan los seres vivos y está innata desde que existimos, aunque los seres humanos somos los únicos que nos expresamos mediante el habla, la escritura y los gestos. Comunicación es exponer, compartir, intercambiar ideas, información, etc. Le debemos mucho a la gran capacidad de comunicarnos. Somos los Homo comunicans, según Jacques Masson. Nuestro desarrollo humano ha tenido como protagonista la comunicación. Con ella ha sido posible enviar mensajes de todo tipo, permitiendo que unos y otros se pudiesen entender. Sin embargo, no lo fue en los tiempos antiguos, donde solo era posible comunicarnos con la voz, los gestos o con algún tipo de señas. Luego, hubo necesidad de dejar mensajes más permanentes y fue necesario algún tipo de código y nace la escritura, que al comienzo era pictográfica, con símbolos que representaban objetos. Fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. El alfabeto se originó en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, donde le añadieron los sonidos de las vocales. El alfabeto cirílico es una adaptación del griego. El alfabeto latino se desarrolló en los países más occidentales, donde dominaba la cultura romana. Los primeros instrumentos. Luego se encontró con la necesidad de enviar mensajes a larga distancia. Célebre la anécdota de los griegos en la batalla de Maratón, que comunicaban su victoria y envían un mensajero a comunicarla. Otras formas empleó instrumentos como el tambor, el chofar, las flautas, la trompeta, etc. Las palomas mensajeras. En la Edad Media se utilizaban palomas mensajeras para transmitir mensajes y, como se puede ver, todo un largo camino para encontrarnos con todos los avances que hoy disfrutamos. El semáforo óptico. En el año 1794, cuando la Revolución Francesa, Claude Chappé, científico e ingeniero francés, inventó un sistema de estaciones de semáforos capaz de enviar mensajes a muchos kilómetros de distancia en algunos minutos. La distancia entre estas dos grandes torres, similares a las utilizadas posteriormente en el ferrocarril, podía alcanzar los 32 kilómetros. Este sistema de semáforos con telescopios y espejos reflectantes. Telégrafo de Samuel Morse. En 1837, Samuel Morse inventa el primer telégrafo y perfecciona el código Morse.
La teoría electromagnética. James Clerk Maxwell desarrolla la teoría electromagnética del campo. Predice la radiación electromagnética, una teoría que va a ser fundamental en el desarrollo de las comunicaciones modernas. El código Baudot. En 1874, el francés Émile Baudot desarrolla el primer multiplexor telegráfico. Permitía a 6 usuarios simultáneamente sobre un mismo cable. Los caracteres individuales eran divididos mediante un determinado código o protocolo. La primera comunicación de voz. El 10 de marzo de 1876, una semana después que la patente de Bell fuera aceptada, Bell y Watson logran transmitir una señal de voz a través de un cable eléctrico. La primera frase de la historia transmitida por el cable eléctrico fue: Mr. Watson, come here, I want you. Señor Watson, venga aquí, lo necesito. La transmisión inalámbrica de Marconi. En 1895, el ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza su primer experimento de transmisión de señales radioeléctricas a poca distancia. Marconi transmite señales Morse sin ayuda de alambre de unión a una distancia de 1,5 millas. La televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925, John Logie Baird presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. La BBC, British Broadcasting Corporation, obtiene el crédito por hacer la primera cobertura por televisión, al cubrir la sucesión de la corona del rey George VI en 1937. El primer computador electrónico. En 1946, Eckert y Mackley desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC, la cual contenía 1.500 relés y cerca de 18.000 tubos. El consumo de energía era de 150 kilovatios. La telefonía móvil. El 17 de junio de 1946, en St. Louis, Missouri, AT&T presenta al mercado el primer sistema comercial de telefonía móvil vehicular para el público. El sistema funcionaba en la frecuencia de 150 MHz, utilizando 6 canales espaciados de 60 kHz cada uno. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, en 1962, fue lanzado a una órbita terrestre baja de 952 kilómetros. Era también el primer satélite de financiación comercial a cargo de AT&T. La transmisión digital. Entre 1962 y 1966 se observa el nacimiento de las comunicaciones digitales de alta velocidad. El servicio de la transmisión de datos es ofrecido comercialmente, canales de banda ancha para señales digitales, PCM o Pulse Code Modulation o modulación de pulsos codificados, es usada para transmisión de TV y voz.
ARPANET, la primera red de computadoras. En 1969, la primera red de computadores ARPANET nace. Mientras Armstrong caminaba sobre la Luna, entraba en funcionamiento la primera red de computadoras. La telefonía celular. El primer prototipo de sistema celular comercial es instalado en Chicago por AT&T en 1977. La Internet o Internet. En 1989 nace la World Wide Web o WWW y se extiende el uso de la Internet. Fue creada en 1989 por Tim Berners-Lee en el Instituto Europeo de Investigación de Física de Partículas, CERN, en Ginebra, Suiza. La telefonía IP, voz, datos y video. En 1996 comienza la telefonía IP. Es ratificada la versión 1 del protocolo H.323 por el grupo de estudio 16 de la I2-T. H.323 es el primer estándar para la transmisión de multimedia, voz, video y datos a través de redes de paquetes. Las redes ADSL y ópticas. En 1998, los sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabits por segundo, equivale a 90.000 volúmenes de una enciclopedia. Crean el chip DSL, suscriptor de línea digital, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo, 30 veces más rápido que los módems análogos en el sistema ADSL. La tecnología Bluetooth. En 1998 nace Bluetooth. La compañía Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel formaron un grupo de interés especial, SIG, para desarrollar una tecnología de conectividad inalámbrica entre dispositivos móviles de uso personal que utilizará la banda no licenciada de frecuencias ISM. Las redes Wi-Fi. En 2003 aparece la Wireless LAN. Es aprobada la recomendación IEEE.802.11g como evolución tecnológica de la serie de recomendaciones 802.11 de redes LAN inalámbricas. Impacto económico de las comunicaciones. Un factor positivo de los medios de comunicación se da en la economía, porque quien tenga al alcance el uso de estos medios de comunicación puede crear un sistema económico global, como el de la Comunidad Europea, o internacional, como el caso de las transnacionales. Además, permite la construcción de un determinado tipo de opinión sobre una especie de producto, es decir, puede hacer su propio punto de vista y generar su propia demanda, ya que los medios de comunicación en muchas ocasiones cumplen la función de formadores de conciencia. Entonces, visto desde el ámbito económico empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios que cautiven gustos y o necesidades de los
clientes o usuarios. Impacto social de las comunicaciones. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En unos casos, esta capacidad de intervención sobre el individuo y por ende sobre la colectividad social puede resultar beneficiosa. Sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Los medios de comunicación de masas tienen una enorme gravitación en la vida social de todas las personas, a tal punto que en nuestros días nadie puede vivir sin la información. El mundo moderno depende de una continua comunicación que posibilita la interacción entre las personas, aun cuando éstas se hallen muy separadas entre sí. En la sociedad moderna, este poder informativo se ha trastocado, de modo que los medios de comunicación se han convertido en agentes de poder político, conformando al mismo tiempo monopolios informativos. La sociedad moderna no sería la misma sin los medios de comunicación. Su influencia despliega en diversas dimensiones, afectando la construcción de la democracia, la opinión pública y la sociedad civil. Las redes sociales impactan tanto positiva como negativamente todos los aspectos de nuestra sociedad. Impacto en la educación de las comunicaciones. Los medios de comunicación constituyen un aparato de socialización muy importante. Influyen en nuestras ideas, hábitos, costumbres y por ende en la educación. Algunos expertos incluso llegan a afirmar que la cantidad de información comunicada por la prensa, videos, televisión, radio, internet, etc., es decir, la obtenida mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, excede en gran medida al volumen de la información que llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en la escuela. Esto convierte a las TIC en una herramienta educativa muy poderosa, con sus ventajas y desventajas, aunque educar no sea su finalidad principal. Tales medios y herramientas incluyen contenidos o temas adecuados para un público en edad escolar. Existe otro gran volumen de información que no va dirigida a este público, pero que de igual forma es percibida y asimilada por él, y de no existir una correcta supervisión y dirección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados podrían ser catastróficos, provocando muchos efectos adversos o negativos. Impacto en la salud de las comunicaciones. La sociedad, la cultura, la economía, la subjetividad colectiva e inevitablemente la salud se encuentran atravesadas por los medios de comunicación y sus mensajes, en un tiempo que se caracteriza por su ineludible omnipresencia, provista gracias al uso de las TIC. Es posible hablar entonces de sus aspectos negativos y positivos. Por ejemplo, un aspecto negativo de los medios de comunicación que abordan el tema de la salud está en función indispensable del pensamiento mágico con argumentos científicos que generan los laboratorios y el marketing farmacéutico. La publicidad, a cada instante y en cada espacio, deja mensajes directos, indirectos y subliminales que incitan de manera permanente al consumo de medicamentos y tratamientos, exagerando los reales beneficios y ocultando
las graves consecuencias. Un aspecto positivo es el relacionado con el incremento en el uso de diferentes tecnologías provistas por las TIC para prestar servicios de salud gracias a la telemedicina, que ya no solo están concentrados en las grandes ciudades, sino que se abren campo justamente por una latente necesidad en ciudades pequeñas y zonas remotas del país, favoreciendo en gran manera a miles de pacientes que no pueden acceder o tener acceso fácil a los servicios de salud. Conclusiones. La sociedad de hoy se caracteriza por ser heredera de tradiciones, modificar sus valores y sistemas económicos, políticos, educativos y de comunicación. La comunicación, a medida que va corriendo el tiempo, como hemos visto en esta presentación, va cobrando mayor relevancia, llegando incluso a determinar a los demás sistemas humanos. En la actual sociedad de la información y del conocimiento, tanto la información como la comunicación se han convertido en un bien imprescindible, pues nos van a permitir construir nuevos conocimientos que mejoren nuestra comprensión del entorno. Indiscutiblemente, la sociedad del siglo XXI y posteriores dependen del buen o mal uso que les demos a la comunicación, ya que siempre seremos homo comunicans, es decir, el hombre que comunica.